A reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. The span of Sarah's life. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, hoy Hebrón, en un país cananeo. And Abraham. Abraham fue a hacer duelo y a llorar a su mujer. Then he left the side of his Después dejó a su difunta y habló a los hititas. I am a resident. Yo soy un forastero residente entre ustedes. Denme un sepulcro en propiedad entre ustedes para enterrar a mi difunta. After the transaction, Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, hoy Hebrón, in the land of Canaan, en país cananeo. Abraham had now reached. Abraham era viejo, de edad avanzada. El Señor le había bendecido en todo. Abraham said, Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: "Your hand on pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra, que cuando le busque mujer a mi hijo, no la escogerás entre los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa y allí buscarás mujer a mi hijo Isaac. The servant asked him, El criado contestó: y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? "Never take my son." Abraham replicó: de ninguna manera lleves a mi hijo allá. The God El of Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, que me juró: a tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti y traerás de allí mujer para mi hijo. before you. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libres del juramento. You will be released from Solo que a mi hijo take my son. no lo lleves allá. Entre tanto, Isaac había venido al desierto del pozo de Lahai Roi, pues habitaba en el país de Negev. And as he looked around, Después de mucho tiempo, una tarde había salido Isaac de paseo por el campo. Al alzar la vista vio que venían unos camellos. and asked the servant, Rebeca, a su vez, alzó los ojos y viendo a Isaac se apeó del camello y dijo al criado: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? El criado respondió: es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac introdujo a Rebeca en la tienda de su madre, Sara. La tomó por mujer y la amó tanto que se consoló de la muerte de su madre. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios? Den gracias al Señor porque es bueno. How precious in the eyes of the Lord is the death of his Pregonen toda su alabanza. servant. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Den gracias al Señor porque es bueno. A thanksgiving sacrifice Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. of the Lord. Visítame con tu salvación, Lord, I will para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría
de tu pueblo. Den gracias al Señor porque es bueno. Jesus Christ, you are the faithful, Jesucristo, the firstborn. eres el testigo fiel, You have loved us el primogénito. sins by your Nos has amado y liberado de nuestros pecados por tu sangre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundo Matteum. Gloria tibi, Domine. As Jesus passed by, En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. and he got up and followed him. Él se levantó y lo siguió. When he was at table, Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, who are well, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. go and learn the meaning. Anden y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, I did not come to call que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Verbum Domini. July is a special month in which the Julio es un mes especial en el que la Iglesia precious blood of our nos llama a recordar el precio de nuestra salvación, la preciosísima sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Cada mes tiene un énfasis particular. El mes pasado de junio fue el mes del Sagrado Corazón y julio es el mes de la preciosísima sangre, donde recordamos el precio de nuestra salvación, esa preciosísima sangre que fue derramada por nosotros, los pecadores. insights on the precious blood Las inspiraciones de los santos acerca de la preciosísima sangre de Jesucristo vale pena considerarlos. El Papa San Clemente I, a quien tuve la oportunidad de visitar su hogar his remains were y el lugar donde sus restos descansan cuando estuve en Roma durante las últimas 5 semanas, dijo, on the blood of Christ. fijemos la mirada en la sangre de Cristo How truly y démonos cuenta cuán verdaderamente preciosa es. that it was poured out for the salvation and brought Vemos que fue derramada para nuestra salvación y trajo la gracia de la salvación para el mundo entero. El Papa San Clemente I. Saint Catherine of Siena said, Santa Catalina de Siena dice, la preciosísima sangre, océano de divina misericordia, precious blood, most pure offering, desciende sobre nosotros. Preciosísima sangre, purísima ofrenda, cúranos y danos toda gracia. Preciosísima sangre, esperanza y refugio de los pecadores. light of holy souls. Preciosísima sangre, deleite de los almas. Amén. Saint Thomas Aquinas Y said, Santo Tomás de Aquino dice, esta sangre, one drop has the power una sola gota de ella tiene el poder de forgiveness
obtener el perdón para todo el mundo world of sin. y librar al mundo de pecado. Drop Una sola sangre, una sola gota de la sangre del Señor can win the price of es salvation. capaz de obtener St. Thomas Aquinas salvación para el mundo entero. Santo Tomás de Aquino. says, upon the San Juan Maní dice, communion, después de recibir la Sagrada Comunión, la adorable sangre de Jesús flows in our veins. realmente fluye por nuestras venas His flesh is really y su carne realmente se une a nuestra carne. Holy Eucharist to En la Sacratísima Eucaristía, el sacramento del altar, su sangre our blood. se mezcla con nuestra sangre. And of course, the sacred Y por supuesto, las Sagradas Escrituras hablan de la sangre de Cristo, Old Testament tanto en el Antiguo Testamento, prefigurando la sangre de Cristo, y en el Nuevo Testamento, Christ la outpoured. sangre de Cristo From the letter to the Hebrews, que se derrama de la carta a los Hebreos. blood of Christ, Cuanto más la sangre de Cristo Holy Ghost offered por el Espíritu Santo spotted debe ofrecerse libre de mancha a Dios, conscience from dead limpiando nuestras the living God. conciencias para servir The Hebrews a Dios vivo. 9. La carta a los Hebreos, capítulo 9. Invoking the blood of Christ Invoca- has always had Invocar la sangre de Cristo siempre effects. ha tenido efectos Sometimes when poderosos. Creo que a veces cuando rezamos our senses no vemos con nuestros sentidos visiblemente tangibly o audiblemente o tangiblemente los efectos de la gracia de Dios. senses, that is, Con nuestros sentidos, o sea, nuestra vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, muy a menudo no vemos ni percibimos algo realmente milagroso que ocurre en medio de nosotros. that it isn't. Pero eso no quiere decir que no esté sucediendo. Amazing is always Algo muy increíble siempre está sucediendo, en especial en el altar, a pesar que nuestros sentidos no lo perciben. St. Thomas Aquinas says Santo Tomás de Aquino dice en el famoso himno Tantum Ergus, en su Defectii, nuestros sentidos no se engañan. our senses of sight. Nuestros sentidos de la vista, nuestro sentido del gusto, nuestro sentido del olfato. There's one sense that doesn't Pero hay un sentido que no nos engaña, dice Santo Tomás de Aquino. ¿Y saben cuál es? our hearing. Nuestro oído. When we've heard the words of Cuando Christ, escuchamos las palabras de Cristo pronunciadas, pues este es mi cuerpo. we know that what has taken place Sabemos que lo que está ocurriendo en el altar está ocurriendo efectivamente, a pesar que nuestros sentidos de la vista, el tacto, el gusto nos engañan. Lo que parece ser pan, lo que huele como pan, lo que sabe a pan, ya no es pan. but the one sense, our hearing, does not deceive Pero us. el oído no nos engaña. Sacred art and sacred music El arte sagrado y la música sagrada tienen como meta elevar nuestras mentes y corazones a aquello que no se puede ver, our eyes, y a través de nuestros sentidos, nuestros ojos, en especial el arte sagrado, podemos wills it to contemplate. llegar a la meditación y, si Dios lo quiere, incluso contemplación. La contemplación siempre es voluntad de Dios. Nosotros Contemplation no elegimos la contemplación nosotros mismos. Nos ponemos en el camino de Dios, o sea, el camino del Espíritu Santo, disponemos nuestras almas y Dios eleva nuestros corazones y nuestras mentes a la contemplación. The same can be said towards Se sacred puede decir lo mismo de la música sacra. Los sentidos de la vista, all part of God's el gusto, el tacto, el olfato, son todas partes del plan creador de Dios. Y todas estas partes de su plan creador His redeeming plan of redemption. son llevados a su plan redentor, a su plan de redención. A person Es importante mencionar que es posible que una persona no tenga uno o más de estos sentidos. Una persona que es ciega no puede leer con los ojos, but they can perhaps read Braille. pero quizás puedan leer braille. Read ¿Alguna vez han visto a alguien leyendo braille con el tacto? Son capaces de leer. really a miracle. Es un verdadero milagro. Usually when a person doesn't Usualmente cuando una persona no tiene un sentido en particular, sense that terminan that's very often the case. If somebody aumentando uno de sus demás insight sentidos. Por ejemplo, aquellos que son ciegos pueden tener un sentido del oído of smell than an ordinary person, más agudo
o un sentido del olfato más agudo que una persona que tiene todos los sentidos. En cierta ocasión, escuché una pregunta que le hicieron a un sacerdote. Suppose one of your senses would, Suponga que pierda uno de sus sentidos, particularly the en ability particular la or the ability, facultad de ver o la facultad de escuchar. what would you choose? ¿Cuál escogería? Think about that. Piense en ello. Choose. ¿Qué escogerían? It's an interesting question. Es una pregunta interesante. Hear some of the priest's reaction. Fue incluso Our own priest más interesante escuchar algunas de las reacciones del sacerdote, o incluso de alguno de nuestros sacerdotes. El sacerdote dijo, preferiría quedarme ciego. Fue we all asombroso casi. Todos probablemente tomamos por descontado nuestra facultad de ver, la capacidad de ver que tenemos. El sacerdote no dijo, preferiría tener la vista, no, dijo, preferiría perder la vista. and we might wonder why. Y puede que nos preguntemos por qué. And his answer was Y su respuesta fue, simple and yet very. pero muy sencilla y sin embargo muy profunda. If I had my hearing, I could still hear confession. Si tuviera el oído, podría seguir escuchando confesiones. If I couldn't hear, I couldn't hear. Si fuera sordo, no podría escuchar las confesiones. Alguien siempre me puede llevar al confesionario si no pudiera ver. Sure, one of the brothers Estoy seguro que uno de los hermanos, quizás uno de estos muchachos, será un fraile algún día o su hermano, will lead me down to the y me pueden llevar al confesionario confessions. para poder escuchar las confesiones si no puedo ver algún día. And that being said, there are many priests who hear Hay muchos sacerdotes que escuchan las confesiones of deaf people, and many priests, there are priests that de personas sordas, y hay sacerdotes incluso que son sordos and that they have the ability to hear y tienen la capacidad de leer and labios, hear confession in sign language. So I don't pueden diminish that ability. ofrecer la confesión en lenguaje de sordomudos. No quiero disminuir esa facultad. Dios utiliza muchos medios para poder comunicar su gracia. Gospel passage El of pasaje del Evangelio Matthew, de San Mateo, la conversión de San Mateo, interesting because es interesante porque es Mateo, el autor del Evangelio, quien escribe y habla de su propia conversión, su propio encuentro con Jesucristo what this looked like, how this y played cómo lució, cómo fue. in the church of San Luigi. En la iglesia de San Luigi de Francesi en Roma, Honor of nuevamente tuve el honor de haber estado en Roma durante 5 semanas, visitando nuestro buró vaticano I had the chance to go to this y de WTN, y tuve la oportunidad de ir a esta iglesia que tenía la pintura del llamado de San Mateo, Caravaggio. de Caravaggio. And if you look at this painting, Y si ven esa pintura muy de cerca, there's different depictions and there's different light. hay diferentes luces que caen sobre diferentes figuras en esta pintura. Les recomiendo que la busquen si no la han visto antes. Es And it really is a depiction muy fuerte verla. Y realmente se trata de no solamente de una pintura de Mateo, sino de comes in the cada cristiano. Cuando Jesús entra a la sala, la luz realmente está emanando. someone might No sé cómo alguien puede decir que la luz on Jesus, but really the light brilla sobre Jesús, pero en realidad la luz emana de Jesús. is the light of the world. Jesús es la luz del mundo. Jesus comes in the Y room. cuando Jesús entra al cuarto, Jesús está señalando, la figura de Jesús está señalando a alguien en el cuarto. Y hay diferentes personajes en la mesa. One man that's kind of Hay un hombre down, que tiene la cabeza inclinada hacia abajo y está agarrando su dinero y lo está cubriendo, no quiere soltarlo. people think that that's Y muchas personas piensan que ese es Mateo. not Matthew. Ese no es Mateo. Matthew is actually the one Mateo, de hecho, es who is like this, el que está haciendo esto. wide open, Tiene los ojos is shining over abiertos de par en par y la luz brilla sobre él. Y él está diciendo, parece que está diciendo, ¿a mí? ¿Me estás llamando a mí? I am ¿Sabes quién soy yo? collector. ¿Sabes que soy un publicano? ¿Sabes que soy el más miserable de todos? ¿Y me estás llamando a mí? Exactly how the Lord is with each one of us. Así es exactamente el Señor con cada uno de nosotros. Nos señala y nos llama. Call you.
Yo te llamo a ti, dice el Señor. One thing that's interesting Una in cosa que es interesante en esta pintura de Caravaggio es la mano Jesus, rather, de Jesús St. Matthew, que señala a San Mateo. same hand that Es la misma mano que Miguel Ángel pintó the Sistine Chapel, which en la Capilla Sistina, que también tuve el privilegio de ver. here do La not mayoría de las personas aquí no tienen el privilegio de ir a la morning. Capilla Sistina a las 5 de la madrugada y ver las puertas cuando las abren y cuando prenden las luces. Unique privilege Es that un privilegio muy singular que usualmente muy pocas personas llegan a ver, WTN, the Vatican Bureau, pero WTN, su film that Buró del Vaticano, podemos ir y filmar eso. Espero que puedan verlo más adelante sense it's kind of like a y ritual every verlo. morning. Es como un ritual. Cada mañana abren las puertas. Hay más de 200 puertas 1,000 keys. y casi 2000 llaves. Imagínense la persona que tiene que cargar con 2000 llaves. 4 keychains that he's carrying around. Son como 4 llaveros que tiene que cargar. Sistine Chapel, and Y to caminar looking up and to all y of a entrar sudden en see this la Capilla Sistina y súbitamente ver but just esta incredible image of increíble imagen beauty that de belleza painted with his que Miguel Ángel pintó con sus propias manos, image of God the Father ver la imagen de Dios Padre reaching out and estirando la mano of Adam, y es la creación de Adán, first man. la creación del primer hombre. In this image of Y en Caravaggio, esta imagen de Caravaggio, lo que Caravaggio hizo fue hand tomar of Adam la mano and he de it's Adán of Jesus. y la pone, es la mano de Jesús, Jesus is porque Jesús es el segundo Adán, he's the new Adam because es el nuevo Adán, porque el primer Adán cayó, in disobedience. pecó, And the new desobedeció. is the one who Y el nuevo Adán es aquel que trae la restauración a la raza humana, quien trae sanación a la raza humana. Así que la nueva mano de Adán, la mano de Jesús, Matthew and is pointing to está apuntando hacia Mateo y está apuntando hacia nosotros create us para recrearnos own image. a su propia imagen. Pope Francis has El Papa Francisco ha dicho que cuando era más joven, a menudo iba cuando tenía la oportunidad a la iglesia de San Luigi de Francesi en Roma contemplate this painting, para contemplar esta pintura referring to Christ y stretched arm in Matthew. refiriéndose al brazo estirado de Cristo y la respuesta de Mateo, el Papa Francisco dice estas palabras: Este soy yo, este pecador, a quien el Señor ha vuelto su mirada. And that's Y dynamic that's taking esa es esta dinámica que se está encourage you to desenvolviendo en esta painting the color pintura de Caravaggio. Les recomiendo una vez más que busquen esa pintura, on el llamado de San Mateo de Caravaggio, y mediten sobre ella, utilizando sus sentidos, utilizando la vista y utilizando the Lord la will be vista, asking of you pidiéndole al Señor, that he is calling preguntándole he's calling you to himself. cuál es su llamado para cada uno de ustedes. Él lo está llamando a cada uno de ustedes a vivir una vida de santidad, That is a seguirlo principalmente. Esa es una de las frases claves en the Gospel of St. Matthew. los evangelios, pero en especial el Evangelio según San Mateo. Esas palabras, sencillamente, Follow me. sígueme. And if we respond Y si respondemos to those two words, a esa palabra, it's the ability to change our entire life. eso tiene la capacidad de cambiar nuestra vida entera. No solamente nuestra vida entera, sino tiene la capacidad de cambiar al mundo entero.